Tenemos como invitado al politólogo, analista, escritor cubano Julio M. Chilin. Sobre todo a tan pequeño espacio de la presentación de tu libro, que va a tener lugar en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad el jueves 29 de septiembre, la semana que viene, y quisieras precisamente hablarme de ese libro. Como no, un placer, Juana, estar de nuevo contigo y con Radio Martí y por supuesto toda Cuba. Efectivamente, la semana que viene pues pensamos tener, por favor de Dios, la presentación del libro Democratización en Cuba, un manual conciso. Y el objetivo del libro es señalar determinada política que tiene que implementarse si se quiere que Cuba alcance llegar a ser una democracia. Hay una suposición falsa de que una vez que cae una dictadura, pues automáticamente se está en democracia. En otras palabras, llega el momento de la liberación y pues se supone que ya se es libre, que se está en democracia. Sin embargo, hemos visto con muchísimas experiencias históricas de reversiones. En otras palabras, se inicia ese curso hacia la democracia, este proceso de democratización, y en algunos casos se estanca y nunca llega, en otros casos tímidamente llega, pero el proceso queda revertido y el despotismo vuelve otra vez a alcanzar el poder político, y hasta en algunos casos la caída de un régimen es intencional, o sea, es preparado, es todo como la prepararon al anuncio de una muerte, que realmente no es muerte, sino es simplemente una metamorfosis, un cambio donde las reglas de ejercer el despotismo cambian, se tienen votaciones, hay una simulación democrática, pero no es en el sentido pleno de la palabra una democracia. Entonces, la recesión en Cuba, un manual conciso, tal como el subtítulo lo implica, es un manual que busca señalar un procedimiento, una serie de procedimientos que tienen que cumplirse. Por ejemplo, la justicia transicional. Eso es fundamental, porque los dos retos principales de una dictadura, de un proceso de democratización cuando parte de una dictadura, y esto es particularmente el caso y de mucha importancia cuando es una dictadura totalitaria, como en el caso de la que hay en Cuba en este momento. Entonces, los dos principales retos en este curso hacia la democratización es cómo se va a lidiar con el pasado tenebroso, y dos, cómo se va a fundamentar las instituciones democráticas. En otras palabras, el éxito de poder afianzar instituciones democráticas necesarias. Esos son los dos principales retos. La justicia transicional, y así lo llama la Corte Penal Internacional, en efecto enfrenta los dos factores, tanto el lidiar del pasado como el fundamentar instituciones democráticas. La justicia transicional busca tres cosas. Primero, esclarecer los crímenes, quién los cometió, qué ocurrió. El pueblo de Cuba tiene el derecho a saber la verdad. El segundo factor que tiene la justicia tradicional es sancionar, responsabilizar al crimen. Quien cometió el crimen pues tiene que pagar el precio de haberlo cometido. Y el tercer punto de la transición de la justicia transicional es indemnizar a la víctima. Este mecanismo, este proceso jurídico, ético, político, lo que busca es combatir la impunidad. Y tenemos que entender que el peor enemigo de una democracia es la impunidad. Entonces, para evitar la impunidad, para evitar que personas tomen la justicia en sus manos, para evitar derramamientos de sangre innecesarios, revanchismos personales, para evitar todo eso es necesario
Estado cubano libre pues implemente un proceso de justicia transicional para asegurar de que todo cubano tiene el derecho de obtener de nuevo el esclarecimiento sobre crímenes cometidos, que se va a responsabilizar al criminal y que se va a indemnizar a la víctima. Esto no solo tiene que ver y resuelve ese primer reto del proceso de la democratización, que es el contender con el pasado, sino también facilita la institucionalización de entidades democráticas. Y me refiero específicamente a lo que es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede tolerar la impunidad. Entonces, instituciones de justicia es fundamental tener en una democracia incipiente para que la sociedad precisamente adquiera confianza en el sistema y crea en el nuevo gobierno y el nuevo proceso. Otro factor muy importante y necesario, de nuevo particularmente cuando el país que busca una democracia, en este caso estamos hablando de Cuba, y parte de una dictadura totalitaria, es un proceso de descomunización. Eso es fundamental para evitar que retorne el mal del pasado al poder. Esto incluye el proceso que se llama lustración, que quiere decir que quedan inhabilitados individuos que formaron parte de la estructura dictatorial, toda su simbología, todas sus instituciones, sus valores, sus hábitos, todo eso queda ilegalizado, y esto lo hemos visto no solo en los casos del fascismo después de la Segunda Guerra Mundial, sino cuando miramos los casos más exitosos de democratización del ex bloque socialista, la República Checa, Polonia, Hungría, etcétera, vemos que implementaron cierto grado de proceso de descomunización. Algunos incluso lo están haciendo más reciente, porque entienden que es necesario hacerle ese juicio moral a un sistema que es el gran culpable, a un sistema que operó y que cometió en nombre de ese sistema crímenes de lesa humanidad, violación sistémica de los derechos humanos. El proceso de descomunización no se puede pasar por alto. Y una serie de medidas, o sea, el libro pues habla de 10 puntos. Los primeros 7 fundamentalmente buscan a desmantelar el sistema. Hay que publicar toda la subversión internacional de la dictadura castrista. Yo creo que el mundo tiene el derecho a saber el papel que Cuba comunista ha jugado en el terrorismo internacional, en fomentar guerrillas que a través, desde que llegaron al poder la revolución castrista, pues en efecto ha estado subvencionando el terrorismo a través del mundo, pero muy particularmente en el hemisferio occidental. Eso hay que publicarlo, y si algún gobierno democrático pues presenta suficiente evidencia y solicita la extradición de criminales que están en Cuba, pues el Estado cubano democrático debería de concedérselo. Hay que buscar e identificar todos los fondos malversados del régimen. Yo creo que eso es fundamental. La dictadura castrista tiene más de 2.500 empresas a través del mundo secreta, o sea, que operan bajo. En los libros no aparece que están ligados al Estado dictatorial cubano, pero cuyo lucro se beneficia el régimen castrista. Esto tiene que ser identificado, tiene que ser recuperado. Esto forma parte de una tarea necesaria para desmantelar todos estos operativos que ilícitamente se han enriquecido menos de un centenar de familias, llegada al nivel político. Empresas que están operando en Cuba adquieren un papel de complicidad. O sea, si bien es desagradable y podemos hasta decir inmoral que una empresa pues abra su negocio en una dictadura, cuando es una dictadura autoritaria, de nuevo es una ofensa a determinados principios democráticos. Pero como en una dictadura autoritaria existe una sociedad civil, esa empresa pues puede contratar directo con la población y, de nuevo, sin dejar de ser una política cuestionable en el sentido moral, cuando estamos hablando de una
empresa hacer negocios con una dictadura totalitaria, como el caso de Cuba, ya entonces entra en un papel de complicidad porque con quien están contratando es con el Estado dictatorial mismo, no con la sociedad civil. Entonces adquieren un papel de cómplice y están violando leyes, convenios internacionales laborales que hay que respetar. Entonces esas empresas pues deben ser multadas por violaciones a esos convenios internacionales. El tema de propiedades confiscadas y traficadas es otro punto que queda por resolver. Si bien es cierto que nadie debe de ser desalojado de una vivienda en que está viviendo, a la misma vez no se puede sancionar el robo, el saqueo que ha cometido la dictadura castrista. O sea, tiene que existir un esquema de bonos para indemnizar a antiguos dueños en casos donde existan viviendas de personas que fueron despojadas de sus propiedades, y de tantos negocios, más de 255.000 entidades comerciales que eran cubanas, no extranjeras, cubanas, que la dictadura castrista confiscó. Pues estas personas tienen derecho a determinada indemnización, y en el caso donde esos operativos siguen existiendo, estamos hablando ya en casos de negocios, pues la transferencia es mucho más fácil que en la vivienda, pero esto tiene que ser un enfoque, porque de nuevo no se puede tolerar el robo, eso sería tolerar la impunidad. Y otra cosa necesaria es repudiar la deuda del castrismo. O sea, cualquiera que le preste dinero a de los Castro tiene que estar consciente del riesgo que está entrando. No hay que ser un ingeniero súper dotado de la NASA para darse cuenta del alto riesgo que conlleva prestarle dinero a la dictadura castrista. No pagan, tienen un historial de no pagado. Es más, se le ha perdonado más deuda de la que han pagado a ningún país en el mundo. Entonces, quien se arriesga a prestarle dinero al castrismo, pues realmente no tiene reclamo en una Cuba libre y democrática a que la nueva república vaya a cargar sobre sus hombros una deuda que cualquier entidad, sea privada o pública, extranjera, le haya concedido al régimen castrista. Entonces, todos estos factores son necesarios y en efecto pues buscan el desmantelamiento del castrocomunismo. Los otros 3 puntos que pues contiene el libro, más bien es ya una preferencia, o sea, recomendación de la preservación de la Constitución de 1940 modificada para la modernidad como el punto de partida, porque esto preserva una continuidad histórica en el sentido constitucional cubano y democrático. Entonces sería un buen punto de nuevo, modificada para la modernidad de la Constitución de 1940. En cuanto a la economía, pues bueno, las economías, y esto es un parte del problema que estamos teniendo hoy en día con los modelos que salen de democracias, incluso dictaduras, y cómo las democracias las perciben, es la cuestión de la economía, porque el comercio internacional lamentablemente ha relativizado muchos valores. Entonces, en una democracia, los modelos económicos, o sea, la política económica, pues los gobiernos democráticos pueden determinar si quieren más intervención estatal o menos intervención estatal. Ya eso es para la sociedad cubana y es quien eligen en el proceso escoger, pero hay determinados factores que si cualquier modelo que tome en cuenta pues debe de considerar, y eso es mantener o sea, lo que es la salud pública y educación pública, como hay en gran parte de el mundo libre, y en efecto pues la propia Cuba antes de 1959 pues gozaba de índices tanto en la salud como en la educación extremadamente buenos. Y si miramos dónde estaban otros países en relación a Cuba en 1958, por ejemplo, donde están ahora, vemos que Cuba comunista ha
ha tenido un retroceso extraordinario cuando comparamos a Cuba con Corea del Sur, con Chile, con Costa Rica, países que estaban, en el caso de Corea del Sur y Chile, inferior a Cuba, y ahora están por arriba de Cuba, bueno, y no han tenido que soportar una dictadura totalitaria por 57 años. Y el sistema de gobierno, el sistema presidencialista, me parece que sería el más ajustado, pero de nuevo, eso en sí no es lo más fundamental. La democratización requiere de un desmantelamiento del sistema, porque es el sistema el que se ha mantenido en el poder, en el caso cubano, por 57 años, y es un régimen totalitario de corte comunista, pero es imprescindible que se tomen los pasos si se quiere concretar la democratización, que se tomen esas medidas, y muchas veces pues simplemente la caída de un régimen para muchos significa ya una entrada automática a través de la puerta de la democracia, pero la historia ha resultado que eso no es el caso. Democratización en Cuba, la última obra del escritor cubano Julio M. Schilling. Él mismo la describe como un manual conciso. La obra, dice, tiene carácter prescriptivo y de urgencia. La democracia continua no es un resultado automático una vez que cae una dictadura. En Cuba no podemos suponer que una vez que el castrocomunismo se pronuncie muerto, real o de manera fingida, la democracia será la conclusión lógica. Y continúa diciendo el autor: Democratización en Cuba, un manual conciso, enfatiza en 10 factores esenciales que se deben implementar para asegurar que una Cuba liberada pueda seguir un curso exitoso hacia la democratización y evitar el estancamiento dictatorial o el retorno del castrismo al poder político. Y continúa diciendo: verdad, justicia y reconciliación deben ser los objetivos comunes que nos identifiquen. Y llegamos así al final del programa, donde hemos tenido como invitado al escritor cubano Julio M. Schilling. Gracias a él, gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes, de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide